Esto sucedió en el año 2016. El tiempo pasa muy rápido. En el año 2016, yo estaba invitado a lo que, bueno, hay un espacio que es el Instituto Hemisférico de Performance y Política, al que yo he asistido, he participado en varios encuentros y con el que tengo ciertos debates y conflictos que me confunde todavía en cuanto a, ahí sí, qué tanto lo teórico o los pensamientos se hacen realidad. Eso es otra discusión. Cuando yo estaba preparando mi acción, me ocurre algo mientras estaba en Colombia y es que tengo una caída y supuestamente en esta caída se me disloca un tobillo. Cuando yo voy a que me hagan radiografía, me dicen que tenía un esguince, que no tenía fractura. Y yo, como tenía esguince y no fractura y porque tenía un compromiso y porque tenía deseos de seguir llevando a cabo mi práctica, me cogí mis muletas, cogí una bota y me fui para Chile al encuentro que tenía. Yo tenía pensado una acción en la cual el cuerpo tenía unos retos importantes, pero realmente el tobillo me dolía mucho. Y yo empecé muy platónicamente a decir que mi mente iba a mandar sobre mi cuerpo y que yo iba a hacer la acción que tenía que ver con un recorrido muy largo que iba a hacer, por el cual tenía que caminar, moverme, etcétera, a paso lento, muy lento, como lo haría María Teresa Hincapié en algún momento, que es un referente importante para hablar de lo que estamos hablando, pero que quería como dominarlo, digámoslo así, hasta que llegué al punto en que justamente la experiencia sensible, el mundo de lo sensible, lo orgánico, mutable, efímero, doloroso, frágil, la fragilidad para mí es fundamental, me hizo saber que ese era el cuerpo, ese era yo como cuerpo en aquel momento. Entonces hice una acción en una plaza, voy a ir pasando algunas imágenes, de hecho voy a adelantarme un poco, voy a mostrar esta imagen de acá. Esta es una plaza en el barrio Yungay, en Santiago de Chile. Esta plaza este es un monumento que es el monumento eh, que se le llama al Roto. El Roto es un personaje que simboliza o representa el pueblo que luchó, el pueblo que luchó, el pueblo que se rebeló. Y se llama el Roto chileno porque es el chileno que peleaba con las ropas destruidas, con las ropas rotas. Yo primero habité este espacio porque en esta concepción de lo sensible en mi práctica, para mí es llegar al lugar que me afecte corporalmente y que esa afectación, como decía en el caso del dibujo, se traduzca en una concepción, en una metáfora poética, pensamiento, idea, demás. ¿Sí? Porque, insisto, el tema no es no pensar, sino no fracturar. Entonces, yo llegué y empecé a trabajar con la concepción de lo roto, pensando en que me sentía roto porque yo salí de Cuba y hay una fractura importante, porque en aquel momento histórico Latinoamérica estaba muy rota y lo sigue estando evidentemente, y porque habían roturas que se mezclaban en este espacio. Del colectivo en el que íbamos a trabajar, porque fue un colectivo que fue una curaduría general, pero también de relaciones emocionales, personales y políticas en este contexto, que es un barrio con situaciones que ha luchado, pero que ha sido muy difícil de manejar. Escribí el texto roto, aquí estoy emitiendo un canto, que es un canto ritual africano, que no alcanzo a mostrarles el video, que es un canto a Babalu Aye, que es una deidad que tiene que ver con la enfermedad y el cuerpo. Trabajé con mis bastones, mi muleta, moviéndome como podía moverme y desplazarme, y con las ropas que tenía, que eran ropas de fracturas anteriores, territoriales, emocionales y demás. Esta es otra colega, Graciela Ovejero, que es una artista argentina que se encontró conmigo allí, porque eran varias acciones que se cruzaban. Y lo que hice fue muchas de las ropas que habían pasado por sufrimientos propios y ajenos, las lavé en la fuente, las tendí, di el bastón, con el bastón varias personas escribieron varios textos, yo escribí uno primero porque la acción tenía que ver con esa concepción sensible del cuerpo, escribí cuerpo, y las demás personas iban escribiendo todo lo que tenía que ver con sus sensaciones corporales,
cómo se sentían con su cuerpo y escribieron varias palabras en la arena para justamente remitir a ese mundo de lo sensible que Platón negaba, y la arena es algo efímero, porque después el aire se lo lleva, y me basé en escrituras en la arena que hacen algunas culturas, como las culturas navajas, cuando hacen mandalas para sanación. De hecho, yo marqué un círculo con el bastón alrededor de la fuente. Bueno, en fin, lavé las ropas, las tendí y dejé un texto con la ropa que decía somos, y que se convertía después en SOS, en un llamado de auxilio a la rotura que teníamos. Curiosamente, cuando regresé a Colombia, el dolor era bastante fuerte en el tobillo, y cuando llego a Colombia y exijo que me hagan otro examen, otra radiografía, o que lean la que ya tenía, la EPS se había equivocado y realmente yo tenía una fractura, de hecho, del metatarso, una fractura importante que todavía deja algunas secuelas. Y fue muy curioso porque mi cuerpo me estaba hablando. Esto suena un poco, no sé, puede sonar de cualquier manera, pero el cuerpo me estaba avisando de algo. Y hasta qué punto mi teorización iba en contravía o no, o yo estaba interpretando en mi mundo de las ideas una metáfora cuando el cuerpo me estaba diciendo que estaba roto realmente, porque yo no, realmente fue un instinto escribir la palabra roto y encontrarme, que fue por accidente en la ciudad, con el roto chileno. Y mi tobillo estaba roto. Estas son algunas otras acciones que tienen que ver con la rotura entre personas. Son varias acciones que hago donde la ropa se sostiene entre dos cuerpos y yo empiezo a apuñalar muy fuertemente. Y ahí hay una tensión entre protección, violencia, fractura y sanación también, porque después las telas que quedan se atan en las personas. Y las personas escriben sobre el cuerpo. Esta es primera parte de la acción, aquí comienza toda la acción. Y esta escritura sobre el cuerpo deja un vestigio con el que yo, si voy una semana o 15 días a esta residencia, me dejo los nombres. La idea es que se rompe la vestidura, se destruye la ropa, y posteriormente se configura una identidad con los nombres de quienes estén allá alrededor, que me escriben sus nombres en el cuerpo. Tengo muchos registros porque además me interesa esta cartografía de nombres y de tipografía, formas de escribir. Entonces, bueno, aquí están los nombres escritos sobre el cuerpo, que quedan acompañándome todo el tiempo que yo, por ejemplo, en este caso estuve en el encuentro, que realmente no fue un tiempo muy largo, fue aproximadamente una semana. Ese es un ejemplo que, como otros varios, quería compartirles. Acá, por ejemplo, hay una cosa interesante que sucedió, y es que en esta plaza hay palomas. Y cuando yo hablo del cuerpo y hablo del territorio, hablo de todo lo que nos atraviesa. Entonces, hice una acción trabajando con las palomas, que aquí sí no hay problema porque por la zona en la que están, yo averigüé si le podía alimentar. Entonces, las palomas fueron yendo y al final ocuparon el espacio de la O. Porque además, cuando yo estaba haciendo la acción, ellas llegaron y empecé entonces a dejar que llegaran. Ya yo me iba a ir de la acción, esa era la retirada, y ellas configuraron la acción nuevamente. Lo cual para mí tiene mucho que ver con eso que atraviesa sensiblemente, más allá, insisto, de lo que tiene que ver con lo que suponemos de, o sea, no establecer la categoría absoluta antes de, sino dejar que el espacio nos atraviese. Aquellas hicieron un nido en el espacio central del agua, que me interesa mucho porque, aquí está, Cohabitar. Bueno, Cohabitar fue una experiencia que se hizo en Santiago de Chile, una residencia con un colega artista que hace residencias y demás, y que tiene un trabajo bien interesante. Y en Cohabitar la idea era que hiciéramos 3 experiencias en 3 espacios de Valparaíso. Está lo que es la ruina, lo que es la playa, el mar, y lo que es la loma. Eran como 3 geografías. Hicimos recorridos, habitamos el espacio, estuvimos por un tiempo cohabitando, por eso era cohabitar el espacio, quedándonos en la ruina, por ejemplo, para que nos atravesara y de ahí que surgieran cosas. Esta casa que está acá es una casa en ruinas, que era la parte de la ruina. La idea era que cada quien hiciera acciones a partir de esa transición
de la experiencia sensible a una poetización o metaforización de la acción. Cuando yo fui a entrar a este espacio, aquí yo estoy adentro del primer patio de la casa en ruinas. La casa estaba cerrada a pesar de estar en ruinas. Una casa muy grande pero destruida. De hecho, la parte interior tenía más luz que la parte exterior, como ven por la ventana, porque adentro no tenía nada. A ver, ya hay una parte etnográfica que no alcanzo a comentarles ahora sobre la historia del lugar, pero que era bien interesante. Cuando yo voy a entrar, hay una reja. Entonces yo decido, con mi prepotencia artística, subir la reja y entrar. Cuando voy a hacer eso, las rejas tenían, ya saben, como estas puntas de lanza, y una de estas rejas me atraviesa la ropa que yo tenía, esta ropa de mangas largas. Y para mí, en esa concepción de aprender de la experiencia y de lo que sucede en sí con el cuerpo, en lugar de regresarme y decir qué rabia, me cambio la ropa porque esto no es lo que yo quería hacer, estoy intentando, y es muy difícil, justamente que el pensamiento sensible parta de la experiencia, de lo sensorial. Y el mensaje que yo recibí, casi como instintivamente, fue que era prepotente de mi parte entrar a una casa en ruinas si yo no estaba en ruinas. O sea, prácticamente el lugar me estaba diciendo, tenemos que estar al mismo nivel. O sea, no seas, vuelvo al tema platónico, de pensar que tú, por ser un ser humano racional, estás por encima de la ruina que puede ser tu cuerpo, que puede ser tu estado emocional, que puede ser momentos en que tú estás decayendo, donde están tus ruinas prácticamente. Y la acción entonces consistió en, después de conectarme con el lugar, porque aquí encontré, eran cosas que estaban botadas, que estaban desordenadas, que estaban perdidas, y el lugar tenía esta cosa entre tener cosas tecnológicas y cosas naturales. Aquí me até a una enredadera y aquí me encontré un aparato que es un aparato vibratorio, en fin, que no sé por qué rayos estaba ahí y que me lo conecté al cuerpo. Y todo llegaba al cerebro para descentralizar justamente, y de verdad no era solo una metáfora, necesitaba soltar esa superioridad de la razón y de algo únicamente mental. Y ahí estuve un rato dejándome ver qué vibraciones captaba y sentía, fueron muchas. Y posteriormente la acción consistía puntualmente en dejarme, o sea, en que la misma arquitectura, en que nos destruyéramos mutuamente. La misma arquitectura era la que desprendía y rompía la ropa. Para después entonces encontrar o intentar buscar un refugio, después que la ropa quedaba como parte de las pieles, término que me interesa mucho de la ruina, buscar un refugio donde yo pudiera ahí, pues, residir, volver al origen, volver a una cuestión prácticamente fetal en el espacio, donde estuve también un buen rato. Mis acciones tienen largas duraciones antes y después. El momento intermedio, la idea es que la gente pueda, pues también hay quien participa y hay quien ve. Entonces, que tenga una dinámica también, que tenga una rítmica, digamos, ¿no? Este fue el otro escenario, o el otro espacio, el otro lugar, que fue la playa. Y yo encontré en la playa esto es un alga que estaba fuera del mar, por supuesto. Y era inmensa, era como un gran elástico. Y todas estas personas que están acá eran colegas artistas que participaron de esta experiencia, de esta residencia, y todos tenían que ver con la migración. Y yo tenía que ver con la migración. Entonces, hicimos este ritual, que además tiene que ver con un ritual que yo recuerdo de mi familia y de las tradiciones espirituales cubanas, y que tiene que ver también con el ritornelo y el círculo y el sonido. Bueno, entonces amarré las manos, aquí en el centro estaba el punto de unión. Esto es un alga, es un elemento orgánico. Y con el punto de unión, entonces yo amarré pues la cabeza nuevamente y todo mi rostro. Ahí también trabajé con un canto, me gusta mucho cantar en mis acciones. Es un canto de un rezo a Yemayá. El video también se los puedo pasar a Elizabeth, que después se los comparta, porque el canto es importantísimo en esta acción. Y la cuestión acá es que poco a poco había la necesidad de volver al mar, o sea, de llegar al mar. Fue muy interesante porque hubo una situación energética muy fuerte entre quienes estábamos allí. Y mi orientación iba al mar porque yo vengo del mar, porque viví en Cuba, porque tengo una historia con el mar bastante fuerte y porque me duele
toda mi gente conocida que murieron en el mar tratando de salir de Cuba. Tengo muchos amigos que dejé de tenerlos porque están hundidos en el mar. Entonces, bueno, traté de llegar al mar, ellos hacían resistencia, el alga se fue desprendiendo y finalmente se lanza el alga al mar. Y el otro espacio es la loma, que acá no tengo como tal la imagen. Es una comunidad de mujeres en Kennedy que madrinas de banderas, donde también es desde esta experiencia del cuerpo en sí. De hecho, esta experiencia es un proyecto que es larguísimo, todavía lo estoy trabajando, que se llama Diosas de Carne, porque el conflicto con estos monumentos era la cuestión de que estos monumentos, si bien ellas se identifican con ellos, tienen conflicto porque los monumentos proponen una mujer que es una mujer ideal, que no son las mujeres, sobre todo ya en algunos casos estas mujeres pasan de los 50 años, las mujeres reales que habitan el espacio. Entonces, con esa misma experiencia que yo aplico en mis prácticas, en prácticas colectivas con una tribu como esta que vieron ahorita, como la del recorrido por la ciudad, hay prácticas comunitarias, colectivas y demás que tienen que ver justamente con compartir la experiencia desde eso sensible que después nos sentamos y como compartir la palabra en un ritual prácticamente, mm, derivamos o trasladamos a lo que es pensamiento, poética, metáfora, etcétera. Pero tiene que ver con estas zonas intermedias, rituales colectivos y demás. A mí me llamó mucho la atención desde que conocí esa acción del año 73, si no estoy mal. Me llamó mucho la atención lo que era o lo que se conoce como ritmo cero. Ritmo cero es una acción de María Abramovic, creo que ustedes conocerán esta acción, y es una acción donde se hace, o sea, el cuerpo de María Abramovic se ofrece al público para ser intervenido de cualquier manera. A mí eso me impactó mucho. Y en ese sentido he hecho varias acciones donde la pregunta mía es, ¿qué pasa si esta exposición se hace en Colombia, en ciertos lugares, y lo hace un cuerpo masculino? ¿Hasta qué punto la relación con lo femenino es distinta o sea, la relación de violencia o de transgresión es diferente a la que es con lo masculino? Entonces, es una acción que he hecho varias veces en espacios abiertos, en espacios de tránsito, en espacios incluso donde hay una convocatoria bastante grande, y ha sido una experiencia súper dual. Y lo que he pensado es cómo escribir sobre esta experiencia. Es una experiencia donde la gente, yo pongo una cantidad de elementos, velas, tierra, tijeras, cuchillas, hilos, elementos que sanan, elementos que hieren. Diferente en el caso de Abramovic, aunque es y yo lo cito claramente, es una transducción de la obra de Marina, pero en este caso yo utilizo elementos que uso en mis acciones y que tienen una condición ritual distinta en nuestro territorio. Y cuando pensé cómo hacer esto o cómo escribir sobre esto, se me ocurrió que alguien que estuvo en la acción me hiciera una carta. Entonces yo quiero casi que terminar con hablando de lo sensible, con un fragmento de esta carta. Y está en este documento que también les quiero enviar, porque los insumos, la idea es que ustedes también los puedan revisar y compartir. Esto fue alguien que estuvo en la acción y que en lugar de hacer un texto, hizo una carta sobre todo lo que sintió y sucedió. Esto es un fragmento. Se acostó en una tela blanca junto a la que había un montón de cosas tales como velas, alfileres, alambre, hilo, aguja, agua, miel, tierra, tiza, lápiz para ojos, navajas, papel transparente de cocina, agujas, entre muchas otras cosas, bueno, entre muchas que ahora mismo no recuerdo. Antes de acostarse le pidió a uno de los espectadores que le hiciera cualquier cosa con los objetos que ya mencioné antes. Se acostó y poco a poco empezaron a llegar más y más personas a hacer parte de la acción. Cuando entré a ser parte, empecé con un alambre a atarle los dedos. Después me encontré con lápiz para ojos y me dispuse a hacerle un dibujo en un pie. Me concentré de tal manera y duré tanto tiempo que cuando había terminado ya le habían rasgado el pantalón. Tenía el pelo cosido, los objetos estaban en completo desorden, había agua regada mezclada con pintura
tenía el pecho sucio y yo estaba dibujando en el pie derecho y el pie izquierdo lo tenía forrado en papel de cocina. Decidí entonces empezar a pintar con pintura, había pintura azul y amarilla, entonces empecé a pintar su pie, poco a poco subía la pierna y llegué a su rodilla. La gente pasaba, iban y venían y yo seguía ahí. Hubo quien prendía velas y le echaban cera, como hubo los que le daban agua. Es que fueron muchas horas. Y yo no quería que le hicieran daño. De hecho, me preocupaba mucho. Después me encontré tierra y un tarro forrado en cinta. No sabía qué contenía. Sin embargo, lo destapé y le empecé a derramar el líquido en el pecho, pero como al segundo dije, jueputa, ¿qué será eso? Porque seamos sinceros, en este tipo de intervenciones uno cualquier cosa se puede esperar. Y un tipo, o sea, yo, que es capaz de colocar una navaja y alfileres y cosas tan propias para hacer daño, es capaz de cualquier cosa. Me asusté como nunca, incluso llegué a pensar que era ácido o algo así. No sé por qué, pero lo pensé. Entonces pregunté a una amiga que qué era eso, ella lo olió y me dijo que parecía como miel con agua. Me tranquilicé. Decidí creer que era miel con agua y de repente encontré tierra con piedritas y pensé que tal vez si le frotaban si le frotaban las piedritas, con la miel se sentía rico. O sea, fue muy fuerte porque habían cera caliente, jalones, agua fría y masajes y compensaciones de esa sensación. Lo hice en su pierna izquierda para no dañar el dibujo de la derecha, luego hice lo mismo en el pecho, finalmente llegué a su rostro y lo encontré todo sucio. La verdad no sé si era pintura o greda, era un poco las dos cosas, o no sé. El punto es que yo seguí haciendo mi masaje con tierra y miel, terminé en sus orejas y luego pasé por sus manos. Al principio su cuerpo estaba rígido, cuando intenté moverle los dedos fue imposible, pero en este punto cuando llegué a sus manos y ya habían pasado muchas cosas, sus manos estaban menos tensionadas. No sé si él lo sintió o si lo entendió, pero yo por alguna razón sentía que debía ser muy feo estar ahí acostado y sentirse tan vulnerable a cualquier cosa. Entonces yo le cogí las manos y fue como un gesto de no va a pasar nada. No sé ni por qué lo hice. La verdad fue algo muy orgánico, muy instintivo. Después empezó a temblar, yo no sabía si era frío o si era desesperación, era un poco de las dos cosas, o si era a propósito. El caso es que antes lo había pensado, pero a partir de ese momento confirmé que no me iba de ese lugar hasta que le viera levantarse bien de ahí. Hace rato no leí esta carta. Decidí pensar que temblaba de frío, entonces comencé a sacarle los restos de ropa que tenía debajo del cuerpo. Estaban emparamados. Él tenía el cuerpo mojado y atado, en fin, lleno de huellas de personas que se acercaban a él. Luego pensé en secarlo con una toalla y que una amiga mía llevaba consigo. A partir de ese momento me declaré completamente incapaz de hacerle daño a alguien. Es más, no concibo cómo puede alguien hacer daño sin razón alguna. Me preocupé mucho por él, todavía no lo puedo creer porque no es alguien que yo conozca ni mucho menos, pero es un ser vivo. Y eso es suficiente para quererlo y proteger y no quererle hacer daño. Finalmente se levantó y dijo que la gente era muy bondadosa. Él creía que le harían más daño. Bueno, si yo me levanté y no sé por qué sentí que la gente era muy bondadosa. Tenía la ropa hecha nada, me habían cosido el pelo a la tela sobre la que estaba acostado, como si fuera Gulliver en el País de los Enanos. Me cortaron algunas partes del pelo, pero yo me sentí muy bien, no sé, y sentí que la gente se había sido bondadosa. Realmente pensé que sí me iba a hacer más daño porque era un lugar muy concurrido. ¿Hasta dónde me permito llegar? ¿Qué me limita? Bueno, entonces, bueno, esto es en México, una acción donde también la gente escribe sobre el cuerpo, guardo los nombres y los textos de las personas. Esto es lo de Marinas de Banderas. Y en definitiva, para mí, lo otro es que si la sensibilidad o si lo sensible es lo que nos atraviesa como fragilidad que somos, entonces pienso que no puede ser en solitario. Porque lo solitario vuelve al tema de algo separado, un pensamiento que supone que vive por sí solo. Y por eso me parece interesante esto de la sensibilidad intercultural, ¿no? O intercorporal, o me interesa lo relacional, o el intersticio, o el contagio, o las múltiples afectaciones, o lo colectivo, o la piel, o lo liminal, como aquello que es límite y enlaza al mismo tiempo, y la piel como aquello que es justamente el intersticio de la experiencia. Y el tacto. Y me parece que es en esa relación de lo colectivo, este es un
un señor, un colega, un amigo que sobrevivió del Bronx. El Bronx lo echaron abajo y este hombre perdió su brazo izquierdo, por eso hace su acción con el brazo derecho. Aquí estamos liberando tensiones que teníamos con una ropa que estamos apuñando entre los dos. Y es esta imagen, esta tensión la que me parece fundamental en esta concepción de lo sensible que no puede ser solitaria, aunque nunca lo es, pero quiero decir, bueno que sea abierta a lo que nos permea constantemente y por eso sí creo que es importante, aunque no podemos existir por fuera de lo sensible, ponerlo, reconocerlo y habitarlo y pensarlo pues sensiblemente, no sé. Lo digo de esta manera, cuando yo apuñalo mi ropa, hablé de violencia en cuanto a lo que la gente percibía. Yo no lo considero un acto violento. Lo que pasa es que considero que tenemos un trauma con la violencia y una relación casi de categoría, perdón, así, cliché con la violencia, ¿sí? Donde 1 más 1 son 2 y esto más esto, puñal más esto es igual a violencia. Para mí, de hecho, es un nacimiento, ¿sí? También como yo estoy intentando recuperar esa parte donde lo sensible son todas las pasiones, incluso la pulsión de muerte, ¿por qué no? Que también la hemos satanizado muchísimo, ¿no? Como que no queremos verla, ¿sí? Estoy tratando de que tampoco se trate ahora la cosa de que es la idea de la ideal superarmonía. Perdón